Primero, bienvenidos a todos. La idea es que esta presentación sea la primera de una serie de instancias que tienen como objetivo el ordenamiento de la estructura, sobre todo del centro, y marcar una línea sobre la planificación de lo que va a ser o que pretende ser este año. Después estarán nosotros desde donde llegamos, desde la planificación hasta la concreción que evaluaremos por allá más cercano al cierre del año. Fundamentalmente hoy los objetivos que tenemos tienen que ver con la presentación de lo que es la planificación y algunos conceptos teóricos que espero no ser demasiado pesado en transitarlos, pero elegimos esto como forma de encuadre para poder transitar y transversalmente nos va a atravesar a todos en la tarea. Por lo menos es lo que vamos a intentar hacer, animarnos a transcurrir por algún lugar teórico pautado desde la institución. Pensamos que luego de todo este proceso, hace un año y unos meses que se abrió la Casa 2, somos una empresa con dos casas y 57 chiquilines y alrededor de 110 funcionarios en total. O sea que pasamos a ser una empresa, yo diría, de mediano porte en la ciudad. Y bueno, toda la tarea que se viene realizando requiere, a partir de lo que hemos tratado de hacer desde el año pasado ya y se va a profundizar este año, acciones organizativas que nos permitan desempeñar la tarea con una visión más unificada. Esto es, tener criterios de resolución que pasen por lugares desde donde estén pautados de una manera más unificada y más pensada previamente. Bueno, buen día a todos, buen día compañeros. Lo mío es desde la distancia y a través de un videíto. Primero que nada, pedirles disculpas por no estar presente. Les cuento que la semana que viene me voy a ausentar unos 20 días del país. Y bueno, justo habíamos definido que este fin de semana iba a ser el encuentro con la familia medio de despedida, con mis 3 hijos que están en Montevideo, así que bueno, cuando ustedes estén trabajando, yo voy a estar en esas instancias. Bueno, una instancia más al inicio de un nuevo año, por decirlo, al menos el inicio en serio del trabajo de un nuevo año, tras la consabida llegada del último ciclista de la Vuelta, arrancar con los desafíos que se vienen para este año. Esta jornada, que había sido pensada un poco para antes y por, de alguna manera, problemas de diferente índole no permitieron que la pudiéramos organizar, bueno, tiene que ver un poco con la planificación y con la redefinición de una cantidad de cosas vinculadas a nuestro trabajo. Increíblemente la empresa sigue creciendo, enfrentando no solo nuevos desafíos, sino que cambios permanentes entre aquel centro que arrancó hace 12 años ya, por el que han pasado casi 300 chiquilines en el proceso, y esto que se viene conformando licitación a licitación y cambios en sí a todo nivel, y lo que va suponiendo entonces una adaptación permanente a la nueva tarea. Cambian los chiquilines, los perfiles de alguna manera son seguramente más variados y más complejos, empieza a predominar mucho más el tema de los consumos en la población que nos toca atender. Cambian las estructuras que tenemos para arriba en el INAU, que es, bueno,
nuestro gran patrón para todos. Cambian realidades en nuestro vínculo con el INAU. Yo quiero confesar que en estos días, y tras la presencia de Melissa, la jefa de supervisores, acá en Paysandú, que nos visitara, confirmo de que recién me entero que desde el 22 o 23 nosotros tenemos una real dependencia del territorio con INAU. Ya no solo dependemos de las comisiones y de los vínculos con Montevideo, RADEV, el plan, etcétera, sino que también dependemos de la Dirección Departamental de Paysandú, en un tema que a mí me enoja mucho, muchas veces se me nota, porque nos ha supuesto una amplificación brutal del trabajo. Entonces, todo esto nos va generando como un reacomodo en los modelos con los cuales funcionamos, algunos también para buena, digamos, como que el rol y el lugar que cumplen los educadores sociales hoy por hoy en nuestra estructura, los cambios que seguirán viniendo ni bien se apruebe la licitación, esta que ya va a fumar la licitación cuando salga, decrecida que está, pero bueno, nos la prometen para los próximos meses, y eso también va a suponer readecuaciones en general. Todo eso lleva a que nosotros tengamos que estar como en un afinado y redefiniciones permanentes de cómo trabajamos. Nos enorgullecemos por ver, sin que suene inmodesto, toda la importancia que tenemos a la hora del pienso para la actividad que nos compete. Esto nosotros lo vemos reflejados en cada uno de los llamados de la licitación, a punto de partida de lo que es nuestro plan de trabajo. Pero eso, más allá de gratificarnos, nos va poniendo la vara cada vez más alta. Y a veces, en donde empezamos a hacer un poco de agua, es que definidas algunas pautas, definidos algunos modelos, definidos algunos protocolos, a mi gusto nos quedamos un poco lentos después a la hora de ponerlos en práctica y de cómo ponerlos en práctica. Así que en sí, sin aburrir mucho más, esta jornada va a tener que ver con redefinir algunos de esos aspectos, de cosas que sabemos que se nos van a venir, ya nos lo avisan o nos lo dejan entrever, al menos en las devoluciones que tenemos ahora de este año de trabajo del año pasado, ya nos dejan entrever por dónde va a estar el enfoque y la mirada de INAU hacia nosotros, qué cosas son las que estamos muy bien y qué cosas debemos y tenemos que mejorar. Para esa mejora, yo creo que sin transformarme en el pájaro de mal agüero ni en el visor pesimista de la mirada gris, inexorablemente se nos vienen necesidades de que nosotros podamos acompasar la tarea. Entonces, bueno, ojalá que salga una linda jornada, más allá del día, en el que podamos intercambiar y empezar a ver por dónde se van a estar corriendo un poco las carreras en lo que este año de trabajo nos espera. Somos 110 empleados. La jefa de supervisores nos alentaba y nos estimulaba
el otro día que deberíamos abrir una nueva casa para crónicos. Se imaginarán que salimos disparando de esa invitación por todo lo que significan estas coordinaciones y en sí después desde dónde está el INAU como socio en la tarea. Pocas veces lo sentimos como socio y mucho más lo vivimos desde la tribuna tirando algunos palos. Nada, ojalá que salga una linda tarea. El Pablo ha estado trabajando mucho en esto. Les pido nuevamente disculpas por no poder estar presente y bueno, y vayamos viendo por dónde trabajaremos este año. Gracias a todos y buena jornada. Para comenzar, como yo les decía, dos ejes temáticos que van a ser un poco los ejes de este año. La idea de ordenar para cuidar mejor, pensar en que nuestro objetivo es el de cuidar y no podemos tener un objetivo institucional eficiente si no estamos ordenados. Y de ahí parte un poco la premisa frente a la cual estamos trabajando ya desde el año pasado y queremos concretar en algunas acciones que se desarrollen este año. Y después trabajar algún eje conceptual y de organización del trabajo. La idea es presentar el Plan Anual 2026, que fue lo que presentamos hace poco a nuestra supervisión para tratar de ir logrando los objetivos que nos estamos planteando. Marco conceptual de intervención. Esto lo teníamos nosotros marcado ya desde nuestra presentación en el proceso licitatorio, y nos define como tal. El Centro de Medio Camino Resurgir se inscribe en un modelo socioeducativo terapéutico basado en el enfoque de derechos que reconoce al adolescente como sujeto activo en su proceso y a la institución como garante de condiciones para su desarrollo integral. Desde esta perspectiva, la institución no se limita a alojar ni a contener, sino que cumple una función estructurante de la experiencia subjetiva. Esto resulta especialmente relevante en adolescentes cuyas trayectorias han sido atravesadas por discontinuidades en los cuidados, fragilidad vincular y experiencias de desorganización. Entonces, ¿por qué poner esto? Porque primero es lo que nos define como institución. Nosotros esta misma tarea la podríamos estar realizando si pensamos que somos una organización asilar o que estamos para contener o que estamos como hogar para que transcurran un periodo de su vida a estos chiquilines, pero nuestro objetivo tiene que ver con aspectos sobre todo de base de cuidados y de sostén socioeducativo en vidas que están desorganizadas, fragmentadas, pongámosles el nombre que nosotros quisiéramos poner, y en perfiles que nosotros los estamos viendo, que en esta licitación nos van a cambiar en algo porque se separaron en este renglón que teníamos los que se consideran de altos cuidados, que pensamos nosotros que tendrán que ver con chiquilines que demanden atención muy particular, no sé, cierto tipo de patologías puntuales o descensos muy importantes de nivel intelectual que puedan no valerse autónomamente. Pero entonces, en este perfil, con estas características, el cuidado debe organizarse tratando de, obviamente en un enfoque de derechos, pero no limitarnos solamente a contener, sino a intentar de estructurar esa experiencia subjetiva. Una experiencia que es una experiencia, como dice ahí, quebrada, desorganizada. Y voy a pararme más en la palabra desorganización porque es un poco el eje de lo que nosotros queremos transitar este año. Con algún concepto que, si se acuerdan de física del liceo, se los voy a traer de vuelta. ¿Está? De termodinámica. Lo saben todos, ¿no? Sí. Bien. La institución se configura así como un marco que ofrece estabilidad en el tiempo, previsibilidad en las dinámicas, consistencia en los criterios y presencia adulta sostenida. La intervención se despliega fundamentalmente en la vida cotidiana. Nosotros tenemos una cantidad de acciones y dispositivos que están para que este transcurso se lleve a cabo. Tenemos
equipos técnicos que trabajan, acciones terapéuticas, tenemos actividades puntuales que se realizan, tenemos talleres, tenemos dispositivos como es el Círculo, por ejemplo, que es un dispositivo creado para la expresión de los chiquilines, pero en realidad el trabajo fuerte se centra y se despliega en lo que es la vida cotidiana, en lo que está ese minuto a minuto de sus 24 horas dentro de la institución. Entendida como un espacio neutro, no entendida como un espacio neutro, perdón, sino como un principal dispositivo terapéutico. Cada instancia, levantarse, comer, higienizarse, participar de actividades, compartir espacios, constituye una oportunidad de intervención en la medida que permite organizar el tiempo, regular la conducta, construir hábitos y generar experiencias de vínculos y sentidos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que todo lo que estamos realizando se va a resumir en lo que es el día a día con los chiquilines. Y el día a día no tiene nada más y nada menos que la acción peculiar de comprender cuál es la experiencia que ellos están transitando en este momento, en su estadía, en la experiencia con nosotros. O sea, tiene que ser una tarea integrativa y tiene que ser una tarea organizativa en sí. Por eso lo marcamos. ¿Por qué vamos a volver también bastante en el año sobre esto, con esta idea de vínculos y sentidos? Porque en realidad los aspectos desde donde comunicamos intentan construir vínculos y sentidos. Y el darle sentido a la tarea que realizamos es otro de los ejes que nosotros vamos a intentar destacar y resaltar desde lo organizativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una tarea teniendo como imaginario, como idea, otro sentido. Por ejemplo, esta idea de asilar o esta idea de cuidar. De repente la idea puede ser la tarea puede ser la misma. Llevo a los chiquilines que se levanten, que se laven los dientes, que coman, que se higienicen. O sea, la cotidianidad puede ser la misma, pero el sentido de la tarea es absolutamente diferente. Y eso no solo cambia la percepción de los chiquilines, sino que cambia también la percepción del rol desde el cual desempeñan la tarea. Por lo cual, la definición de los roles, desde la definición de la estructura organizacional, es el eje desde el cual nosotros pensamos este año desarrollar la tarea. Definir una estructura que tiene una complejidad que ya no es para 20, 30 personas como éramos antes, sino que es para más de 100, esa estructura debe respetarse como tal, debemos transitar, debemos redefinir los roles. Hemos terminado de crear ahora un manual de cargos donde definimos cada cargo con su característica. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, con educadores, con las rutinas por turnos. Entonces, todo eso deriva en entender el rol de cada uno, desde donde uno realiza la tarea. Aunque la tarea en lo que hago es la misma, pero tiene que ver con un concepto, no voy a caer después ya en la física, pero tiene que ver con un concepto organizativo en sí. La eficacia del dispositivo no depende exclusivamente de las intervenciones técnicas especializadas, sino de la coherencia global de funcionamiento institucional. Cuando la institución logra sostener criterios claros, roles definidos, se transforma en una estructura organizadora. Cuando esta coherencia se pierde, se reproduce la fragmentación. Entonces, si nosotros somos 110 y tenemos 110 visiones diferentes de lo que es resurgir, o del objetivo del centro, o de cómo es trabajar, reproducimos la fragmentación, que es esa misma fragmentación que traen los chiquilines cuando ingresan. ¿De acuerdo? Percibir el mundo fragmentado, separar muchas veces lo que es afectivo de lo que es físico, separar su experiencia fuera de lo que es su experiencia adentro, fragmentar su historia de acuerdo a las experiencias positivas o negativas que hayan tenido. Entonces, debemos funcionar como un dispositivo que organice, de vuelta a lo mismo. Y organizamos con este concepto que teníamos acá, generando vínculos y sentidos. Vínculos adecuados, porque si mi vinculación desde mi rol no es el correcto, si yo no tomo el rol adulto de cuidado, mi vínculo ya está viciado,
Y sentidos, porque en realidad lo que diga y lo que haga va a tomar un sentido diferente según cómo yo comprenda para qué estamos y para qué debemos resolver. Y esto también organiza, o debería organizar como dispositivo, la vida de los chiquilines dentro del centro o en su transcurso en el centro. Esto varios lo deben tener, nosotros lo compartimos el año pasado dentro de la evaluación que hicimos del 2025. Usamos Google para hacer una cantidad de preguntas, hicimos algunas devoluciones, empezamos sobre todo con los equipos técnicos y después hicimos un cruzamiento y resumimos algunas fortalezas que también las pusimos. El compromiso del equipo de trabajo, la capacidad de sostener situaciones complejas. La semana pasada, el miércoles, cuando la supervisión nos devolvió el año, nos empezó a recorrer desde enero del año pasado, nos empezamos a acordar de los tapabocas, de los contagios, del fallecimiento del adolescente que tuvimos en Casa 2. Y claro, te lo dicen en abril del 2026 y uno parece que se había olvidado ya de todo ese tema, pero fue un año hiper intenso, súper intenso, con una cantidad de cosas. No sé cuántos oficios hubo que contestar, de denuncias, nos hacían acordar de Bordón, ya me había olvidado, que había aparecido en 18 de julio en un coso de taxi, creo que era, de Julieta, de Luna. Entonces, fueron situaciones, una tras de la otra, que creo que en 5 minutos nos mareamos con el doctor, de haber pensado que todo eso transcurrió. Y todo eso transcurrió pensado en un proceso que venía de un crecimiento de haber abierto Casa 2 en noviembre. O sea, tuvimos un mes y algo, tuvimos la casa completa ya en el 2025 o recién en el 2025, mientras nos estaban pasando todas estas cosas. Entonces, nos destacaban esta idea, la capacidad de sostener situaciones complejas, que tuvimos comités de crisis, WhatsApp de comités de crisis, aprendimos a manejar la información de manera más cuidadosa. Esto que decía Daniel de nuestro vínculo con INAU, que muchas veces termina siendo un vínculo donde uno no sabe dónde ubicarse, porque parece que es como una vinculación acusatoria, donde están viendo a ver dónde le podés errar o que dijiste que todo puede ser usado en tu contra, y del otro lado vos entendés que también hay una situación donde si nosotros respondemos a ellos tienen que dar las respuestas hacia arriba y necesitan explicaciones, y la explicación de ella está mucho más lejos que la que tenemos nosotros que estamos en el lugar. Así que bueno, creo que fue un año de aprendizaje importantísimo. La presencia institucional en la vida cotidiana de los adolescentes, la diversidad de propuestas socioeducativas, esas fueron las fortalezas más marcadas. Federico, el supervisor, nos marcaba, y yo lo destaco, para mí está puesto acá también, pero él ponía una palabra que a mí me gustó mucho, que es la capacidad de resolver con creatividad. Nos ve él como un centro que resuelve creativamente las acciones. O sea, no nos quedamos con una respuesta escrita, marcada, sino que salimos a pensar cuál es la respuesta que tenemos que dar. Esto desde todo lugar. Evidentemente, cada una de estas cosas llevan un proceso de organizativo, un proceso de búsqueda de respuestas que no siempre está claro desde dónde se da. Y por otro lado, lo que hay es un consumo de energías importantes. Todo este trabajo necesita energías puestas en ese lugar. Y muchas veces caen en desgastes que son o grupales o individuales, y se sienten como desgastes grupales o individuales. Sobre todo cuando la solución final no coincide con la solución que yo pensaba inicialmente. Porque esas soluciones creativas son soluciones de construcción colectiva, y es ahí un poco a lo que apuntamos a ordenar. Algunas dificultades estructurales que afectan el funcionamiento. Bueno, salió ahí muy puesto diferencia de criterios entre turnos. Yo he estado bastante reunidos con
unas figuras que se concretaron el año pasado, que son los encargados de turno, que ahora ya no los quiero más y no me junto tanto con ellos, se los derivé a las educadoras sociales, pero aparecían esto, bueno, ¿cuál es el criterio común? ¿Cómo resolvemos una situación? Y parece a veces reñido con la idea de creatividad, resolver con creatividad y pensando que son todos diferentes y que somos todos diferentes, pero también te apunta a la idea de tener una visión común. Si tenemos 110 visiones diferentes de cómo resolver, tampoco funciona. Entonces, eso está puesto como un punto importante. Nosotros hicimos un reanálisis y va a ser parte del trabajo de este año de lo que presentamos como proyecto, y el proyecto tiene una muy buena estructuración general, pero después tiene una multiplicidad de objetivos. Tenemos 2 objetivos generales, tenemos 14 objetivos específicos, y esos 14 objetivos se dividen en una cantidad de indicadores que nunca los terminamos llegando a medir a todos. Entonces, es como mucho tener 14 objetivos, no quiere decir que esté mal en sí, porque en la estructura responde adecuadamente desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, esos 14 objetivos muchas veces juegan en perderse en qué es lo que tengo que priorizar y a dónde tengo que apuntar. Aplicación irregular de normas y protocolos es algo también en lo que pusimos que vamos a trabajar bastante, es intentar que los protocolos y las normas sean parte de la cotidianeidad, no sea algo que quedó escrito en algún lugar o pegado en alguna cartelera y que yo tengo que ir a leer a ver cómo se hacía, o que esté escrito de una manera y lo haga de otra. ¿De acuerdo? Entonces tenemos muchísimas más acciones que protocolizar, pero esos protocolos tienen que estar encarnados en la tarea diaria, o sea, tendría que repetirlo de memoria. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se resuelve? Tendría que repetirlo en general como bastante de memoria, y estoy seguro que no lo hacemos ninguno de nosotros. Podemos tener de vuelta fragmentadas algunas acciones sobre las cuales sí podemos responder. Otro punto importante, debilitamiento de los roles. Y en esto hemos visto situaciones que terminan necesariamente o irremediablemente transformándose en situaciones de conflicto, que tienen que ver a veces con la pérdida del rol adulto frente a los adolescentes, el parecer un igual, el hablar igual, el jugar igual, o el responder igual, o el enojarme igual. Eso tiene que ver con la pérdida de rol. Otra es la no aceptación de los roles que han sido creados. Hemos tenido dificultades con jefes, por ejemplo, de turno, porque yo no te acepto como jefe de turno, porque si antes era igual a mí y estabas al lado mío, porque ahora me vas a organizar la tarea. ¿Ah? O a veces dificultades para pensarnos desde las acciones más técnicas que tomamos, dónde está puesto el lugar de resolución, quién resuelve y quién opina de cada cosa, y por dónde pasa el proceso de decisiones. Entonces, esto de definir roles es parte de lo que intentaremos desarrollar muchísimo más. Sobrecarga operativa que desplaza la planificación. Después de haber vivido este año intenso como que tuvimos, ni que hablar que en muchísimas cosas tuvimos una sobrecarga operativa. Mucha cosa que hacer, mucha cosa que responder, o cosas que nos abrumaban en determinados momentos, como que había tanta cantidad de cosas para resolver, que lo que termina muchas veces es hasta que te vayas con el trabajo en la cabeza a tu casa, pensando que al otro día tenés que volver a resolver lo que te quedó por resolver. Y eso te implica estar como colgado mucho más del tiempo que tenemos, y el gasto de energía es muchísimo mayor. Dificultad en la articulación entre equipos, otra cosa que salía también en la evaluación. Y ahora tenemos más equipos. Y cuando hablo de equipos, no hablo de equipos técnicos solamente, ¿no? Hablo equipos de educadores, equipos de enfermería, equipos operativos de auxiliares, las casas como equipos más grandes. Otras cosas que salieron de este diagnóstico: estas dificultades no implican ausencia de intervención, sino dispersión de la misma. No es que no nos hemos ocupado de intervenir en acciones. De hecho, tenemos una cantidad de reuniones
Los jueves tenemos una reunión de coordinación, después hay reuniones de equipos que están dadas semanalmente, después tenemos reuniones, los talleristas con Lorena organizativas, los educadores, o sea, estamos llenos de reuniones. No es que no nos ocupemos de intervenir o frente a acciones de tomar alguna acción puntual. Lo que pasa muchas veces es que se dispersa la intervención. Se interviene, pero no siempre es de criterios compartidos. El efecto de esta situación se observa directamente en los adolescentes, que genera límites poco consistentes, mensajes contradictorios, dificultad para anticipar el funcionamiento institucional. Esto de parte también de los funcionarios. Y de los adolescentes que aprovechan muchísimas veces estos temas, ¿no? Como hay una falla en el proceso o en la manera de resolución, después te traen, mira que fulano le dejaste hacer tal cosa y yo no, mirá que la llamada de las 3 son las 3:42 y todavía no la hice, mirá que esto es de todos los días, absolutamente. Esto impacta negativamente en la capacidad del dispositivo para organizar la experiencia. Esto es parte, a ver si tengo otra, creo que no. Esto es lo que salió de la evaluación nuestra del año pasado, y por eso un poco intentamos o vamos a intentar transcurrir un proceso que va a ir en la centralización y en la organización de la tarea de manera diferente. Algunos ejes teóricos. Bueno, vamos a hablar de física ahora, que me gusta. ¿Conocen la segunda ley de la termodinámica? Qué feo. ¿Tienen aprobado qué año ustedes? Dice que en un sistema la energía tiende a dispersarse y el desorden aumenta con el tiempo. En realidad esto tuvo allá por el momento cuando se empezó a crear las máquinas de vapor, se empezó a estudiar por qué había pérdidas de energía. Entonces, lo que dice esta ley es que todo sistema tiende de por sí a desorganizarse naturalmente. Después pasó a ser una ley de probabilidad, y después también fue tomada por algunos autores, ya no entre ellas pensándolo desde el punto de vista del procesamiento de la información. Hoy en día la segunda ley de la termodinámica está aplicada a todo el proceso universal. En realidad se nos piensa como que somos un proceso desorganizativo, entrópico, por eso se habla de la entropía, que va circulando hacia una mayor desorganización permanente. Desde el punto de vista de la información, lo que se dice es que estamos permanentemente perdiendo información. Desde el punto de vista térmico, que fue donde se pensó, hay una pérdida de energía permanente desde lo que es la termodinámica, ¿no? El ejemplo que nos ponían en el liceo, ¿se acuerdan cuando ustedes salvaron física? Decía esto, era uno de ellos, ¿no? Que si yo pongo un hielo fuera del freezer, lo que pierde es estructura, se va a transformar en agua, y no pasa al revés. Si pongo un vaso de agua no se transforma solo en hielo, no se estructura, se va a desestructurar como tal. El otro concepto que nos ponían también en algún momento, y por eso se habla de ley de probabilidades, es si yo tengo una caja dividida en dos y pongo un gas en la mitad de la caja y abro, lo que va a hacer es dispersarse intentando homogeneizarse, pero lo que hay ahí es una pérdida o mayor entropía en realidad, porque lo que va a generar es un caos cada vez mayor donde las distintas moléculas se van a intentar ubicar en distintos lugares sin un orden particular. Entonces, la entropía se calcula por la probabilidad de que las cosas, de que una molécula esté situada en algún lugar de los que pueda estar dentro de esa caja. Como cuando hay infinitas propiedades, el sistema es altamente entrópico. Si hubiera pocas posibilidades, el sistema tiene una baja entropía. O sea, si la cantidad de respuestas de mi rol, esto pasado al organizativo, o la institución tiene una alta entropía, lo que va a hacer es va a haber una alta desorganización y una alta pérdida de energías y una alta pérdida de información. Si las posibilidades frente a las cuales responder están más o menos acotadas,
la cantidad de respuesta va a ser bajar la entropía o menor nivel de entropía. Igualmente, la entropía, ese concepto, naturalmente se da. Naturalmente, si yo no hago nada, hay una tendencia a la pérdida de estructura y a la pérdida de información. Por eso hay un concepto que se llama megaentropía o negaentropía, que implica la actuación de agentes externos para generar estructuras. ¿Cómo podría hacer yo para que el agua volviera a tomar estructura? Metiéndola en el freezer de vuelta. O sea, necesito un agente organizador que permita ubicar cada uno de esos elementos a volver a formar una estructura. Esta idea de pensar esto, que yo no sabía mucho que existía, lo vi mirando una serie, no sé si vieron Blood to Blood o la otra que es, no me acuerdo cuál es, que en realidad son viajeros en el tiempo, y en ciencia ficción se habla de anomalía entrópica cuando hay un concepto que va contra las leyes. Por ejemplo, ir el tiempo para atrás es un concepto de anomalía entrópica porque no se reordena para atrás. Y bueno, ahí me fui a curiosear y encontré una cantidad de cosas re interesantes. La entropía es la tendencia natural al desorden. Es una tendencia natural y está establecida en cualquier sistema abierto, o cualquier sistema cerrado también, sobre todo. Por lo cual, si no hay intervención, si no se interviene, se pierde estructura, se dispersa la energía y el sistema se degrada. Esto es física, pero pensarlo para las organizaciones no necesitamos ni siquiera pensarlo como una metáfora. Está puesto y se da de esa manera. Trasladado a las organizaciones funcionan como sistemas complejos. Si no se ordenan, las tareas se dispersan, los criterios se fragmentan y la estructura pierde consistencia. Lo mismo que le pasa al hielo cuando se transforma en agua. Si nosotros no tenemos procesos que sostengan la estructura, por algo hay organigramas, por algo hay estructuras jerárquicas, por algo hay formas de resolver, la estructura se cae. O sea, si no tenemos algo que organice como tal, si no tenemos criterios organizadores, no podemos actuar como estructura que responde. Este es creo que fue Shannon que habló desde la entropía, desde la información. Decía, a mayor desorden, mayor ruido, menor claridad de los mensajes. En la práctica lo que tenemos son indicaciones cambiantes y decisiones que no se sostienen. Cosa que hablamos en cada una de las reuniones, cómo las tareas que están repetidas 2 millones de veces no se sostienen en el tiempo. ¿Por qué si dijimos que vamos a poner, y puedo traer 2000 ejemplos, los cepillos de dientes para que los agarren, no sé qué, después hay cepillos arriba del techo porque los volean para arriba del techo? ¿Por qué si dijimos que va a hacer y se logró instaurar esa rutina, con el tiempo se pierde? Porque lo natural es que sea así, lo natural es que se degrade, porque hay una pérdida de información, ¿se entiende? Naturalmente es así. Nosotros tenemos un sistema que funciona, pero lo que tenemos después también son cambios en esos actores en el sistema. Entonces, forzosamente, la organización va a tender a degradar y lo que va a hacer es a perder información. ¿Tá? Por eso el trabajo en una estructura que aporte información es importante. Y de ahí nos lleva directamente a lo que yo les decía. Hay una información es comunicar, y hay una definición de comunicación que dice comunicar es generar vínculos y sentidos. Entonces, transcurrimos el proceso de información generando vínculos y sentidos. Vínculos que cuiden y estructuren y sentidos de por qué está pasando lo que está pasando. Encontrar el sentido de por qué algo está pasando es lo que buscamos desde el día 1 que estamos transcurriendo sobre este mundo. Encontrar una respuesta al nivel que podamos tenerla.
seguramente la respuesta que pueda encontrar de repente una persona que empezó a trabajar hace 5 días no va a ser la misma que empezó a trabajar hace 13 años. O el chiquilín que tiene un nivel intelectual determinado o que tuvo una vivencia que le permite organizar las respuestas a lo que le pasa de determinada manera emocional, no va a ser la misma que otro chiquilín que no la tiene. Entonces, pero el sentido tiene que encontrarlo, porque nadie funciona de ninguna manera transcurriendo en sin sentido. Eso genera realmente una brecha frente a la cual no podemos estar. De hecho, lo que genera es fragmentación. ¿Qué consecuencias operativas tiene? Cuando la información falla, el equipo interpreta. Evidentemente, si algo está pasando y yo cuento con cierta información, yo con esa información tengo que resolver. Completo el vacío, lo que no tengo de información lo completo yo, con lo que me parece que tengo que responder. ¿Qué me implica eso? Que si yo tengo 110 miradas diferentes de lo que es resurgir, voy a completar el vacío de 110 maneras diferentes. ¿Se entiende? Porque lo voy a completar con mi idea, con mi visión de lo que yo tengo que hacer. Si mi visión es que los gurises no jodan y se queden quietos, y voy a tratar de resolver tratando de que no jodan y se queden quietos. Porque es mi visión. Y si me falta la información de lo que tengo que hacer, lo voy a hacer así. Eso se llama improvisar, ¿no? Resultado, heterogeneidad en la intervención. Y de vuelta, que haya una calidad creativa que permita resolver situaciones de maneras adaptadas a las características, no quiere decir que el proceso no sea, como decíamos, un proceso organizador, un proceso positivo desde el punto de vista de estructurar, porque si no, de vuelta, fragmentamos. Bien, esto nos trae lo que llamamos la dimensión subjetiva del trabajo. Trabajar... ¿Quién me hizo acordar la otra vez que cuando vino María Noel Close, una psicóloga que trabajó con los educadores, que trabajó mucho desde esta teoría que es de Schurz, que hablaba del sufrimiento en el trabajo? Tuve una cantidad de reuniones en la Alianza Francesa y un poco habló de este tema, de lo que es el sentido del trabajo. Trabajar no es solo ejecutar tarea, implica sostener el sentido, el para qué estoy haciendo esa tarea. Si yo no le encuentro el sentido de para qué estoy haciendo la tarea, es absolutamente diferente. De Schurz trae un concepto que tiene que ver con el sufrimiento en el trabajo, y es la idea de pensar cuál es la idea del objetivo de para qué realizo algo y qué costo de energía, qué gasto me puede traer con ese sentido. Trabajó mucho en instituciones de salud. Hay un ejemplo, yo les ponía el otro día que se ponía sobre la idea de cómo bañar pacientes en un geriátrico, cuántas veces se hacía, y cuando le preguntaban a las enfermeras que lo hacían, decía que lo hacían tal número de veces, y cuando iban a la práctica del registro era muchísimo menos, porque era una tarea que no les gustaba, que cansaba mucho más, que tenían que realizar más esfuerzo. Entonces, en realidad, hay una diferencia entre lo que es el trabajo real y el trabajo percibido. Yo percibo que estoy haciendo una cantidad de cosas y el trabajo real no tiene que ver con eso. No es exactamente lo que yo percibo que pasa. Cuando el sistema se desorganiza, se pierde coherencia, aparece el desgaste y disminuye la implicación. Evidentemente, esto impacta sobre los equipos de trabajo, porque lo que trae luego son conflictos individuales, porque yo enfrento mi visión de lo que tengo que hacer con la visión que tiene el compañero de al lado, que tiene que colaborar en mi tarea. Eso se da por el desgaste de la convivencia, el desgaste de lo cotidiano y el desgaste sobre todo del sentido no compartido. Frente a la pérdida de sentido, automatismo, vengo y hago lo que tengo que hacer y me voy. Cuanto menos me implique, mejor. Distancia emocional, y la distancia emocional tiene que ver con una cantidad de cosas. O no me afecta o me sobreafecta, o sea, distancia emocional inadecuada. Saturación. Y bueno, la idea de pensar esto no es falta de compromiso, es lo que siempre nos ponemos en las evaluaciones. Todos los años hay un compromiso importante de todos frente a la tarea. Es falla del sistema. Debemos corregir el sistema.
¿Cómo corregimos el sistema? Con estas intenciones que tenemos para planificar este año, mejorando el encuadre institucional. Si el encuadre se debilita, lo informal ocupa su lugar. Hay cantidad de veces que uno no sabe por qué la idea a bajar al equipo era decir sale el sol, y cuando quería acordar adentro están todos con paraguas porque alguien dijo que llovía. No sabes cómo pasa, que en realidad sí, pasa con el proceso anterior. Hay una pérdida de información, una no credibilidad en los canales, y uno llena con la información, completa la información con lo que le parece. Entonces, lo informal ocupa el lugar de lo formal, los acuerdos se vuelven personales y aumenta la variabilidad. Y en esto tenemos, ustedes podrían nombrar 1.000.000 más de ejemplos de los que yo le podía traer, ¿tá? Donde uno resuelve a su manera y de forma a partir de acuerdos personales. A veces son acuerdos no dichos. Vos sabés que yo siempre llego tarde o me voy antes, entonces quédate un rato, o vos sabés que yo esto no lo hago, no me gusta, no es para mí, o vos no sos quien para decirme a mí tal cosa, si a mí, hasta que no me lo diga Pablo, yo no lo hago. Ese tipo de cosas que tienen que ver en realidad con una automatización y un desapego del rol y un distanciamiento del rol para el cual estoy asignado. ¿Cuál es la síntesis del proceso? El desorden organizacional trae pérdida de información, trae la pérdida del sentido de mi tarea, y lo que trae es el desgaste del equipo. Entonces, ¿podemos estar cumpliendo con los objetivos? Sí. ¿Podemos estar comprometidos? Sí. ¿Podemos estar desgastados? También. Entonces, eso implica que podamos cumplir con un montón de tareas, pero que la experiencia no sea una experiencia organizativa desde el punto de vista del cuidado y desde donde yo me coloco a la hora de, o desde donde nos colocamos como institución y puntualmente cada uno de nosotros en su rol a la hora de ser un servicio que intenta organizar, que intenta romper la fragmentación. Roles de los equipos. Bueno, lo que pretendemos es que la función central en la organización del sistema implique ordenar lecturas clínicas, y en esto, de vuelta, no pensamos exclusivamente en los equipos técnicos, sino hay una visión de la lectura de estos procesos de actuación frente a la desorganización del sistema que tiene que ver con una mirada clínica. Esto es ver y diagnosticar, por decir de alguna manera, dar ideas para resolver la situación. Para eso necesito criterios, como cualquier criterio clínico a la hora de resolver, yo tengo que saber transitarlo para encontrar una resolución, pero mirando lo que está pasando en el momento. Debo ordenar ese tipo, debo unificar criterios, debo traducir complejidad y orientar la acción. Esto es un poco lo que yo les decía de los procesos negentrópicos. Generar equipos como organizadores. Van a ver este año que nosotros vamos a estar generando como muchos espacios que van a intentar ser espacios organizadores. Dentro de la estructura que ustedes van a recibir, porque es lo que estamos trabajando nosotros en el aspecto de organigrama, se van a encontrar puestos en un lugar y tienen que ver hacia dónde va ese lugar, que todo termina en el equipo de coordinación que nos reunimos los jueves, desde donde tenemos todas las líneas que llegan ahí. Ahí debe confluir de alguna manera la planificación de lo que es contingencia, de lo que es semanal, por decir de alguna manera. Pero estos equipos deben regular el sistema. ¿Cómo? Reduciendo la dispersión, aumentando la coherencia y sosteniendo el sentido institucional. Entonces, debemos trabajar fuertemente generando un sentido institucional. Por eso un poco la idea de, antes de empezar con cualquier capacitación que vaya dirigida a equipos técnicos, a educadores, a jefes de turno, a personal operativo, que fue lo que presentamos un poco como parte de la planificación anual, tengamos una donde le digamos a todos, nos digamos todos que tenemos que encontrar un sentido de para qué estamos. Y de ahí volvemos a lo que presentamos en la licitación. Somos un centro que trabajamos con
jóvenes con derechos vulnerados, donde nuestro efecto tiene que ver con este criterio reparador de alguna manera, de intentar estructurar, romper la fragmentación para que ellos también generen sentido, intentar entender qué es lo que están transcurriendo y lo que le está pasando. Pensamos que esto se va a dar a partir de los trabajos de equipos para abajo. Con esto no quiere decir que nos vamos a estar juntando día por medio a discutir. Con esto quiere decir que hay espacios puntuales desde donde salen decisiones que van a bajar. Y esas decisiones no quieren decir tampoco que todas ellas deban de ser a rajatabla. Las que sean a rajatabla las daremos por escrito. Bueno, a partir de ahora tal cosa, punto. Pero después hay otras que van a requerir esto mismo, discusión dentro de los equipos. Tenemos turnos, tenemos equipos que funcionan por turnos y esos equipos deben discutir su forma, ¿de acuerdo? Tenemos equipos técnicos, los equipos técnicos son todos diferentes, algunas figuras se repiten en más de uno, pero funcionan los equipos de manera diferente porque tienen distintas personas y deben resolver estos aspectos de resolución de problemas, de resolución de roles, de resolución también de aspectos estos de vinculares, de cómo los resuelven vincularmente. Hay algo pensado también para ese tema que después veremos si nos sale o no. Como institución, frente a la entropía, la organización debe generar un orden intencional, definir roles, protocolizar, comunicación estructurada y formación. Este es nuestro eje para este año. Esta es nuestra idea para este año. Definición de roles, por eso digo, estamos trabajando mucho en un manual de cargos, donde cada uno, hoy entró un auxiliar de enfermería nuevo, lea cuál es la descripción de tareas. ¿Eso le resuelve todo? No, porque después se enfrenta a una inducción donde ve que lo que está escrito acá no sabe bien si está pasando exactamente así en la práctica. Esa es la diferencia de vuelta de lo que decíamos entre lo que es la percepción del trabajo, el trabajo percibido y el trabajo real. Bueno, ¿cómo junto otra cosa? Y ¿cómo reviso a ver si esa descripción de tareas no está mal o no tengo que corregirla? Acabamos de hacer ahora las tareas por turno. ¿Tá? Bueno, lo que yo hablaba con los quienes trabajaban en eso, que en general trabajaron casi todos porque fue bajando en educadores por lo menos el tema. Y es diferente en casa 1 que en casa 2, son diferentes los turnos evidentemente, pero a la vez que integramos una tarea diferente, y bueno, debemos volver a escribir revisar eso que está escrito, porque estamos cambiando la tarea que estamos haciendo. Y si quedó escrito así, debo empezar a moverme por ese criterio. ¿De acuerdo? Ah, no, siempre hacíamos el baño a tal hora y ahora nos pusieron que el baño es a tal otra. Bueno, en el acierto o en el error, eso partió de una serie de discusiones y de visiones que si no miro solamente el círculo donde yo estoy parado, necesito coordinar con otros espacios para que eso se dé de una manera adecuada. Entonces, definir el rol, protocolizar, generar una comunicación adecuada, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar de que la comunicación formal sea lo que prevalezca. Y la formación. Vamos a apostar bastante a tener formaciones y diversificadas. Lo que vamos a intentar muchísimo también es que esté una cámara filmándonos y que eso quede colgado para que cualquier persona pueda acceder luego a esa formación. Vamos a compartir algún material teórico mucho más seguido para discutir y para ver de vuelta estas cosas que requieren forzosamente visiones diferentes para definirlas. Otras no, pero muchas sí. El plan anual es una estrategia negentrópica. ¿Qué es la negentropía? Eso que yo le decía, es el poder organizador, es un agente externo que organiza, es el freezer o el frío que me vuelve el agua en hielo, de alguna manera, es generar estructura. Busca reducir el desorden, mejorar. Cuando yo hablo de desorden o de caos, no hablo de algo malo en realidad como tal. Hablo de un estado de tendencia natural hacia donde todo se desarrolla. ¿De acuerdo? Entonces,
siempre va a haber un grado de entropía. Lo que tenemos que trabajar es en función de cómo lo podemos reducir para que sea operativo y para que el sentido hacia donde transcurra sea un sentido común. Mejorar la circulación de información y sostener el sentido del trabajo. Estos son algunos de los objetivos que busca el plan anual. En realidad, lo que hemos tratado de hacer, o lo que he tratado fuertemente yo de hacer, es de traducir esto en acciones que puedan ser concretas. Y las acciones son lo que ustedes hacen todos los días. ¿Tá? Cuando nosotros presentamos el plan anual, lo que decimos, vamos a hacer una capacitación sobre este tema, vamos a formar sobre este tema, vamos a realizar talleres de estas cosas, vamos a procurarnos tal objetivo. Eso es lo que dice. Después, a lo interno tenemos que lograr desde dónde estructuramos el sentido de esa tarea que está realizada. ¿Se entiende? En el plan no pretendemos darle a la supervisión un manual conceptual de lo que es los procesos entrópicos en la organización. Lo que queremos darle es traducir de cómo entendemos nosotros conceptualmente algo que queremos traducir en función de entender lo que nos pasa antes, durante y después de que nos esté pasando. Algunos ejes que ya les mencioné: manual de cargos, procesos, vamos a trabajar bastante sobre los protocolos, aspectos de comunicación, que esto le decía yo, comunicar vínculos y sentidos, es fundamental. Debemos trabajar muchísimo sobre lo vincular con los chiquilines y lo vincular entre nosotros, es sumamente importante. Y cuando decimos trabajar en lo vincular, no es solamente evitar conflictos, es actuar desde el rol que nos compete actuar. ¿Tá? Vincularnos desde el rol que nos compete actuar, que puede ser muchas veces el rol adulto-adolescente, y donde es fundamental tomar este rol adulto, o otras veces tiene que ver con ocupar el rol técnico, o otras veces tiene que ver con el respetar la jerarquía. ¿Se entiende? Que nos pasa a todos los que estamos acá. Es parte de cómo nos vinculamos, desde dónde nos vinculamos y cuál es el sentido de esto. La formación, frente a lo cual queremos encontrar este marco común desde lo teórico, y el liderazgo, sostener el encuadre. Si no marcamos este encuadre inicial, para qué estamos, para qué hacemos y cómo resolvemos, y si no lo sostenemos en el tiempo, se nos desorganiza el sistema de vuelta. Algunos ejes estratégicos que yo les ponía: bueno, definición de roles, definición clara de quién hace qué dentro del dispositivo, funciones, consolidación de lo que efectivamente debe hacer cada rol. Es diferente el rol que la función. Desde los roles se desempeñan funciones, a veces hay funciones que pueden estar solapadas una con otra y se diferencia un poco cómo se accede por el rol que lo accede. Un ejemplo, le ha pasado montones de veces que hay algún conflicto particular entre los chiquilines y le piden a Daniel, al doc, que hable él. ¿De acuerdo? La función que va a cumplir es exactamente la misma que lo haga el educador referente o que lo haga el equipo técnico. ¿Por qué lo llaman a él? Porque feo. Quedó grabado, perdón. No, porque pone desde su rol, que tiene que ver con la figura de autoridad. Es como llegar al punto, bueno, más de ahí para arriba no te queda nada. Entonces, él lo asume desde ese rol y cumple la misma función que la está cumpliendo la institución, con algún nivel más de jerarquía, por lo cual el chiquilín, como no es una situación común, como no es el educador que se cruza todos los días, lo entiende que lo vive desde una situación especial y particular. Es una estrategia, la función es la misma, el rol es diferente y la manera de asumirla, capaz, si la forma de hablar o cómo lo encara Daniel, lo hiciera yo, lo hiciera el referente, o lo hiciera el psicólogo, las psicólogas, pues son todas
damas, la verdad, lo haría diferente. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque en definitiva hay que ver que eso dé resultado. Pero el rol es diferente porque uno ya tiene encuadrado su rol de determinada manera. Por eso es importante pensar los roles y pensar a partir de ahí las funciones de cada rol. Bueno, los protocolos, como les decía, y después los dispositivos. Cuando hablamos de dispositivos son los desarrollos de espacios estructurados de intervención. Por ejemplo, el más claro que les decía yo, el círculo. El círculo es un dispositivo que se creó a partir de que salió, o más o menos por ese tiempo, el tema del consentimiento informado. A partir de ahí se entendió que había que tener un espacio con los chiquilines de donde plantearan cosas y de donde poder responderle algunas de ellas. Ese es un dispositivo pensado, a veces funciona mejor, a veces pierde continuidad, a veces no funciona tan bien, pero es un dispositivo pensado para eso. ¿Qué otros dispositivos hay? El taller de familias. El taller de familias es un dispositivo que está puesto, que se nos pone incluso en la licitación para trabajar. Vos me preguntás, ¿cuánta efectividad tiene? Y bueno, nos da un trabajo hacer 1 al año. Bueno, ahora vamos a hacer 2 al año, porque nos da mucho trabajo. Nos piden más, la licitación pide 1 por mes. Claro, capaz si estoy en Montevideo, donde la mayoría de los chiquines son de ahí, una visita al hogar y convoco muchísimo más. Ahora, si yo tengo que traer uno de Colonia, y Nacho coordinando el que viene por el bus del litoral, que demora 19 horas en llegar de Nueva Helvecia a Paysandú, el otro viene de Montevideo, el otro viene de Rivera, el otro viene de Salto. Cuando queremos acordar, fue un laburo para meter, no sé, 7 padres, 7 familias. Nos pasó, ¿se acuerdan una vez que organizamos en Montevideo? Dijimos, todos los de Montevideo. Uno fue, uno solo. Entonces, y encima lo otro, la complejidad de organizar las tareas, donde individualmente cobran un sentido y colectivamente, o sea, a nivel de los subgrupos cobran otro. Le queremos sumar otro colectivo más, que es el de los padres. Yo me imaginaba más o menos tipo como los clubes de baby fútbol, ¿viste? Que tenés los padres ahí y que lo peor que te pasa cuando se empiezan a organizar, ¿no? Es mortal. Terminan todos peleados, quién hace las tortas fritas, quién viene... Y nosotros, donde nos juntemos mucho, nos va a faltar 2 Doritos para que pase eso. Entonces, en realidad, el dispositivo familiar tiene un trabajo que se realiza sistemáticamente en las llamadas, en los contactos, en las visitas, y que tiene alguna instancia colectiva, donde esa instancia colectiva tiene objetivos particulares, que no es aprovechado por todo el mundo, es aprovechado por los que vienen, nada más. Pero forma parte y es uno de los dispositivos más que nos piden y que nosotros podremos aprovechar. Como cantidad de dispositivos les servirán para algunos chiquilines y para otros no. E incluso para nosotros como funcionarios, algunos dispositivos podrán ser efectivos y otros no. El objetivo es reducir la variabilidad institucional y garantizar la coherencia en la experiencia de los adolescentes. Bueno, en esta estructura orgánica que intentamos, en un momento me intentaba traer un organigrama y bueno, me voy a volver loco yo y lo voy a volver más loco todavía, intentando ver, porque la verdad, se ha hecho complejo pensar la estructura si nosotros ponemos todos los cargos en un organigrama, ¿no? Pero como grandes áreas, un área socioeducativa que tiene que ver básicamente con la tarea de lo cotidiano, le llamo yo, los equipos técnicos, ahí en lo socioeducativo hemos hecho todo un andamiaje que ha cambiado bastante. Hemos cambiado el rol de 5 de las educadoras sociales que participan en los equipos técnicos y aparte participan directamente en aspectos organizativos, tanto sea desde lo técnico como en lo operativo, o sea que les hemos dado algún papel jerárquico. Ellos han estado trabajando, Jean, Antonella, Mariana, Silvia y Carol, han estado trabajando en la definición de su rol, porque le hemos
como las veíamos que hacían poca cosa, le agregamos algunas tareas más. Entonces, no solamente ahora están teniendo una estructura, un lugar diferente en las tareas que están realizando, sino que dentro del organigrama están en un lugar diferente donde tienen cierto nivel de jerarquías para bajar decisiones, ¿tá? Y están en contacto con nosotros casi todos los días con este tipo de cosas. Los equipos técnicos ya instaurados como tal y ya con tareas muy definidas, ahora nos piden algunas redefiniciones, esta nueva licitación con algunos técnicos nuevos. Logramos en esta última charla decir, ay, capaz nos está pidiendo algún técnico que es medio difícil de conseguir, como el terapeuta ocupacional. Y bueno, dijeron, bueno, capaz si nos presentan otra alternativa de qué puede ser. Ojo, y no estoy diciendo que no sea una tarea que pueda ser interesante. Capaz es mucho más interesante en lugares con mayor dependencia o en más chicos, a mi manera de ver. Porque si no, en Montevideo están funcionando muy bien. Bueno, acá primero tenemos que conseguir algunos, que no hemos tenido mucha suerte. Suerte cero hemos tenido. Pero ahora se nos presenta como la idea de, bueno, presente una propuesta y capaz hay otro técnico con otra formación que pueda tomar algún rol que para ustedes sea importante y bueno, y puede servir. Pero los equipos técnicos son la parte esencial de lo que tiene que ver con el pienso de la acción de la estrategia terapéutica, de esa definición y desde donde nosotros pensamos lo terapéutico, más allá de los aspectos cotidianos. Todo el área de salud, donde tenemos enfermería, donde tenemos a las doc trabajando, que es otra línea. No quiere decir que los otros no sean áreas de salud. Nosotros los llamamos así porque en realidad conforman una manera y un eje vincular muy particular que por momentos, si nos acordamos el año pasado, pasaron a ser el eje de cómo movernos. No podíamos tomar ninguna decisión sin que no pasara por este lugar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis particular que debía priorizarse esta área y desde donde van a bajar algunas indicaciones como tal. Estos equipos técnicos y esta área de salud tienen una fuerte dependencia, van a tener una fuerte dependencia de lo que es la dirección técnica, evidentemente, ¿no? Directa y clara. Y después tenemos el área administrativa, que son los loquillos que ahora está solo la Lore, que anda por acá, que los tenemos bailando para todos lados. Pero el área administrativa no se resuelve solamente con el personal administrativo, sino se resuelve con todos los aspectos administrativos que hay que resolver. De hecho, nuestras educadores, porque está Jean, sociales, tienen una cantidad de elementos administrativos que resolver. Montones en eso. Este es el eje de las áreas que van a ir o que estamos estructurando desde lo organizacional. ¿Qué sostenes transversales tenemos? Bueno, vida cotidiana como eje de intervención, es lo que le hablaba yo. Nuestro eje de desarrollo y de tarea es lo cotidiano. Lo que pasa todos los días es lo cotidiano. Lo que tenemos todos los días es gente al lado, personal al lado de los chiquilines para cuidar y para educar, para estructurar, para contener. Eso es lo que tenemos eso es lo que pasa todos los días, ¿tá? Entonces, ese es el eje de intervención. A ese eje de intervención nosotros le vamos agregando una cantidad de cosas. Le vamos agregando los equipos técnicos, le vamos agregando el sentido de lo institucional, le vamos agregando las acciones individuales, le vamos agregando los dispositivos que tenemos, le vamos agregando el trabajo particular con la familia, se entiende, pero no debemos fragmentarlos como cosas separadas. No podemos vivir todas estas acciones como que el centro no es la cotidianidad del chiquilín, que es lo que él va a percibir. Él se percibe en su conjunto y con el grupo. Y en nuestro trabajo, cada uno se percibe de esa forma también, se percibe en la cotidianidad. Que la cotidianidad, por eso veíamos, tiene este punto de vista de lo subjetivo como tal. En varias de las reuniones que hemos tenido, empezamos a hablar y nos lleva 2 minutos empezar a contarnos 62 problemas que nos pasaron. Yo la otra vez le decía, si nosotros contamos la cantidad de cosas positivas que nos pasan durante el día de trabajo, son muchísimas más. Es la amplia mayoría de las cosas. Entonces, ¿por qué cuando tenés
10 minutos para hablar, caemos sobre el aspecto de lo negativo. Y evidentemente, porque es lo que más impacta, lo negativo tiene una carga emocional que es mucho más difícil de procesar. Entonces, caemos siempre en eso. Otra cosa que hemos priorizado, rol del educador y jefe de turno en los programas socioeducativos. Esto lo pongo porque es nuevo un poco, surgió el año pasado. Estos nuevos roles surgieron entre el año pasado y este año y son parte de la estructuración, pero forman parte de la cadena jerárquica. ¿De acuerdo? En cada equipo, y por eso cuando un encargado de turno o jefe de turno se va de licencia, queda otro, porque el rol tiene que ser ocupado. ¿Por qué? Porque es un rol organizador. Entonces, y caigo como ejemplo en esto, pero sirve como ejemplo para cualquier cosa. Yo puedo tener discrepancias con el encargado de mi turno, pero es el encargado de mi turno. ¿Se entiende? Y bueno, es lo que me tocó y es lo que yo tengo que, frente a la discrepancia, terminar acatando su decisión. Después, si hay un error, que va a haber 2 millones de veces, porque seguimos para arriba y sigue siendo lo mismo, será resuelto de la mejor manera, pero en realidad, a la hora de resolver situaciones puntuales, sobre todo situaciones críticas, tengo que responder a cuál es la jerarquía que está puesta en ese lugar. Y bueno, vuelvo a poner como ejemplo, cuando trabajamos este comité de crisis, nada de lo que se hacía podía salirse de lo que no estaba establecido desde ahí. Se centralizó la acción y la información en un pequeño número de personas. ¿Y por qué? Porque no se podía dispersar la energía hacia otros lugares. No podía haber muchas personas tomando decisiones. ¿Por qué? Porque eran situaciones críticas. Acá también, cuando generamos un nuevo rol, le estamos dando obligaciones diferentes, pero también le tenemos que otorgar la posibilidad de que tiene la obligación de decidir sobre ciertas situaciones. ¿De acuerdo? Los dispositivos institucionales, como les decía, y el trabajo con familia que ya lo nombramos. Cierra, bastante bien, si ya estoy llegando al final. Quiero agregarle una cosa más en estos aspectos de física, que me parece que fue lo que más les gustó. Porque cuando se hablaba de entropía, apareció un tal Maxwell, por allá por 1800, no sé cuánto, se habla el demonio de Maxwell, que él decía que ponía un sentido figurado, que él decía que podía haber una organización que se pudiera autogenerar. Y él dice, si yo supuestamente tuviera algo que se llamó el demonio de Maxwell, que le diga a cada molécula dónde ubicarse, ¿se entiende? El mismo, si el sistema generara ese rol, tenemos cerrado el problema, porque sería como el acomodador en el cine que le dice, antes en los cines de antes que yo iba, a ver, yo no voy más, pero que te decía, usted pase fila 4 acá, usted pase por acá, usted se sienta acá, usted se sienta acá, ¿se entiende? Ese se llamó el demonio de Maxwell. Después, casi 100 años después, hubo alguien que le dice, lo que no estás contando es la energía que gasta esa persona en organizar. Entonces, algo de lo importante también que nos proponemos desde la organización es intentar de cuidar al demonio, que era algo que yo le quería transmitir a nuestros 5 educadores sociales con los que trabajo. Mi labor es cuidarlos a ustedes como demonios, que son los factores organizadores. Si yo te doy una tarea organizadora, en el fruto organizacional va a repercutir en un proceso negentrópico, como decíamos, un proceso estructurador. Tengo que cuidar que ese demonio que está organizando moléculas, que ese acomodador no se me canse, o sea, no se me desgaste, porque eso no está contemplado desde el punto de vista del desgaste del sistema. El sistema no pierde, no se desgasta, pero la persona sí. Entonces, esto, cuando hablamos de ordenar, no hablamos de burocratizar, hablamos un poquito de cuidar a los demonios, de intentar cuidar a estos bichitos organizadores
a estos lugares. Entonces, de vuelta, si tengo un encargado de turno, no tengo que ir a pelearme con el encargado de turno. Puedo hablar, puedo llegar a discutir conceptos, pero tengo que cuidarlo. Lo mismo de arriba hacia abajo. Si tengo un educador, un enfermero, que lo que está haciendo es tratar de cuidar la experiencia, de armar a ese chiquilín, de contener a ese chiquilín, tengo que cuidarlo. Porque el sistema no pierde, porque en definitiva, si el trabajo estuvo bien hecho, quedó organizado, pero vamos al principio. Lo que hubo es un desgaste de ese demonito que se llama persona que trabaja en Resurgir. Entonces, este aspecto de ordenar tiene que ver no con burocratizar. No tomen, mirá, ahora ¿qué pusieron? Gente que se pone a tomar y me viene a mandar, o me pone, y yo que podía hacer esto, ahora tengo que pedirlo de esta forma, tengo que pedir no sé qué. Vos saqué entradas para ver a Coso que canta ahora. Arjona. Y ya saqué entrada y no pedí permiso a ver si ese día me toca trabajar o no. Qué bolazo. Nadie va a tener permiso ese día, porque no me gusta Arjona. El Guille me dijo que le estaban pidiendo. No, Guille, no era vos, no. No, ninguna enfermería. En enfermería no va nadie a ver Arjona. No, digo, no es obtener burocracia de cosas, sino tiene que ver con el orden, tiene que ver con estructurar como tal. Implica hacer posible el cuidado. No podemos cuidar si no estamos organizados como tal, por esto que les decía. El desafío, trabajar con más sentido y más orden. Si el orden simplemente se transforma en una cantidad de indicaciones que tenemos que seguir, de vuelta, podemos lograr que el sistema funcione, pero a un costo de desgaste demasiado grande. Si logramos encontrar que cada una de estas acciones que tomamos cobre sentido en cada uno de nosotros y tengamos un sentido común de para qué estamos, entonces ahí sí, seguramente nuestro trabajo tendrá otras implicancias. Nuestro trabajo tendrá otras implicancias en nosotros y en las personas a las que cuidamos, que para eso estamos. La idea que tenemos para desarrollar a partir de este primer encuentro donde queríamos tirar lineamientos es poder compartir la planificación que entregamos. No sé si toda como la entregamos, pero sí que ustedes puedan saber cuáles son las cosas que vamos a intentar desarrollar. No quiere decir que nos vamos a morir con eso. Posiblemente tengamos que salir a generar o cosas que quedan abiertas. Organización de instancias como campamento. Bien, no pusimos qué fecha. El trabajo con familia, pusimos 2 veces al año, no pusimos qué fecha. Tenemos que organizar todas esas cosas. Por eso bajarlo para que ustedes lo conozcan y puedan dar los aportes para empezar a cerrar desde los equipos. Poder bajar la estructura organizacional como tal. Poder bajar un resumen del proyecto intentando salir de estos 14 objetivos específicos y poner algunos objetivos puntuales que seguramente tendrán que ver con esto. Definir roles, compartir sentidos, compartir estructuras, redefinir acciones a partir de cosas que están protocolizadas, o sea, encarnar el protocolo en la tarea diaria que tenemos para realizar. Y después intentaremos desarrollar, dependiendo en qué lugar esté cada uno, algunos de estos conceptos para llevarlos a la práctica. Entonces, tenemos pensado algún desarrollo con los equipos técnicos para lo que tiene que ver con la unificación de criterios, de propósitos y abordajes a partir de lo terapéutico. En esto tenemos pensado, vamos a ver si podemos concretar algún espacio mensual o capaz bimensual, pero donde no se hable de trabajo. Intentar trabajar los aspectos que tienen que ver no específicamente cómo resolví tal situación de esto, sino específicamente entender la dinámica. Algo como lo que hacíamos con Joaquín cuando venía, pero un poco más aterrizado en ese sentido. Nos parece importante también centrarnos en que los procesos están determinados por formas de hacer y por tareas. Entonces, intentaremos medir tareas. Estuvo
y ya que estamos de moda, porque ahora salió Lorena a decirme, está la PAI completa, está el programa a los 30 días, no sé qué, si no está, no está, o está o no está, ¿se entiende? Entonces, lo que medimos más allá del tema es la tarea cumplida como tal en eso. Hacia ahí vamos a avanzar, eso implica un poco el tema de los procesos. Tenemos pensada también una formación que tiene que ver con liderazgo y manejo de personal para quienes, los encargados de turno y los educadores sociales, porque le hemos puesto en una labor donde tienen que convivir ahora también no solo con ordenar el turno, sino también con ordenar a un equipo de trabajo, y eso es todo un tema para desarrollar, y hay habilidades para desarrollar como tal. Y después tenemos algunas capacitaciones que ya hemos realizado, que se vienen realizando, que tienen que ver con los protocolos, el tema de las contenciones, entre ellas, bastante sobre el tema de cuidados, empatía, equipos de trabajo, que vamos a transitar. Esta es un poco nuestra idea. Seguimos, por ahora el comienzo de este año no fue tan sopapeante como el año pasado. Ojalá transcurra como viene y lleguemos a noviembre, diciembre, teniendo que hacer una evaluación que termine siendo positiva, pero que termine siendo con un cumplimiento importante de esto, sin tanto costo de energía, sin tanta vivencia del costo de energía. Ya nos dijo Federico que va a trabajar bastante en los procesos, trabajando muy bien. Bueno, él trabajó bastante cerca de los equipos y de los educadores también. Está como muy metido, aparte es un tipo hiperaccesible, esperemos que no nos lo cambien, estamos rogando, porque él viene como muy enganchado en este proceso y queremos también meterlo un poco más, porque hay cantidad de respuestas que a veces no dependen de nosotros, ¿no? Tienen que ver con situaciones sobre las cuales no tenemos respuesta. Entonces la implicancia de él va a darnos a nosotros también la idea de que lo que le entregamos como planificación debemos cumplirlo, porque para eso se la entregamos y sobre eso él nos va a evaluar. Nos instó, que esto es importante también, algunas cosas que él vio como debilidades, pero también pensó que no eran como muy exigibles, que tienen que ver con cierto deterioro en las casas que tuvimos el año pasado, despintadas, desprolijidades. Bueno, pero decía Federico, a esta gente no le estamos pagando, le vamos a exigir que invierta en estructura. Bueno, ahora ya que estamos un poco más al día en todo, estamos tratando y han visto de mejorar mobiliarios, de mejorar pinturas. Ahora están dos proyectos. Casa 1 ya lo terminó, Casa 2 no me lo dio todavía, de los patios. Pero el cual queremos que sea participativo. Hay una buena idea planteada, ya vi que saben usar la IA en Casa 1, sí, hicieron ahí, pues quedó bueno, bien presentado. Y Casa 2 ya tiene unas ideas de armar con pallets, que sabemos que no es solo el armado, sino el cómo lo vamos llevando cuando se rompan, porque los pallets van a durar 4 sentadas de algunos de los chiquilines. Bueno, pero si el patio tiene que quedar así, buscaremos la manera de cómo sostenerlo, o sea, que no se desestructure el sistema patio. Pero en eso sí les vamos a pedir mucha participación. Queremos también generar algunos roles particulares que le hemos estado transmitiendo y aún no hemos concretado. Tenemos educadores con diferentes habilidades técnicas, porque se han formado en ese tema. Queremos ver si podemos volcarle tareas especiales y particulares para que puedan ir desarrollando desde su visión. Y bueno, y después en lo demás, creo que estamos como súper bien. Tenemos una propuesta de talleres y socioeducativa general de actividades a realizar hiper completa. Siempre estamos agregando más cosas, siempre Lorena está trayendo cosas, siempre estamos, y son a veces acciones son para un chiquilín, a veces se piensa algo para un chiquilín, y tenemos 57, estamos con la fuerte expectativa que luego de la licitación, que se acuerdan que planteaban un máximo de 25 por casa, se pueda mantener la casa 1 con los 35,
¿Por qué? Porque clientela tenemos. O sea, hay una cantidad de chiquilines por ingresar. Ahora tuvimos una cantidad de ingresos nuevos, pero ahora estamos a cupo completo y por un tiempito no vamos a tener muchos clientes nuevos, por un tiempito corto, porque esto termina siendo siempre muy corto. También planteamos otro tema que en la licitación nos dijeron que no, pero ahora no sabemos si es no o si es so o ni, que esta casa 2 que nosotros habíamos pensado como una casa de mayor autonomía, licitación mediante, nos sopapió un poco, porque olvídate, ya tuvimos que presentar 2 proyectos iguales los dos para 2 casas de ingreso y egreso. Y ahora no vas a poder cambiar de casa 1 a casa 2. Entonces ya dijeron, bueno, Federico resaltó que eso lo veía como una fortaleza, los 2 perfiles diferentes de casa. Y bueno, Melissa estando ahí, que fue una de las que hizo la licitación junto con Peleteiro, dice, yo ni me acuerdo lo que escribimos ya, dice, pero ¿por qué no? Y bueno, empezaron a abrir puertitas y empezamos nosotros a meter la pata para que no la cierren a la puerta y ver si podemos tener, porque de hecho en un momento se pensó de esa manera. Lo tendremos, ¿no? Será 100%, lo podremos utilizar en parte, pero esta posibilidad de pasar algunos chiquilines de una casa a otra, depende de lo situacional, a nosotros nos ha servido muchas veces como estrategia y ha funcionado. Entonces, si nos burocratizan ese tema, nos atan mucho, ¿no? Entonces, bueno, estamos peleando porque eso se pueda mantener, así que veremos si también tenemos alguna respuesta. Eso va a requerir seguramente, cuando salga la licitación, ir a golpear puertas de Montevideo, tratar de convencerlos, que a veces te dicen que sí, con las cámaras hemos peleado 200.000 veces para volver a tener muchas más cámaras y no. Te dicen que no. Escribilo y mandá un bruto proyecto con la justificación teórica y cosas así. No te dicen ni lo recibí. Lo leí o quedó en algún lugar o lo miró, no sabemos. Capaz que sí se hace, pero no hemos tenido devolución de esos temas. Así que bueno, creemos que va a ser un año de forzosa reestructuración, forzosa mirada hacia adentro. ¿Por qué? Porque somos muchos, estoy seguro que ahora si se miran todos no se conocen, que antes nos pasaba que nos veíamos hasta en la sopa y ahora al ser muchos más no tenemos esa posibilidad. Y es la normalidad de una empresa que crece. Le decíamos a Melissa cuando había venido, mira, llegás en un momento donde Paysandú está viviendo que acaban de mandar su desempleo en Ambev a no sé cuánto, y no sé cuánto, estamos hablando de 150, 140 y algo. Nosotros somos 110. Y Ambev es una de las grandes empresas multinacionales puestas acá. Entonces, nos hemos transformado en una fuente de trabajo que pretendemos sostener y que es importante y que necesita estructuras diferentes a cuando éramos, como decía, 20. Habemos algunos sobrevivientes de aquellos poquitos, pero vemos algunos sobrevivientes de esos tiempos, donde todos sabíamos todo y todos estábamos a toda hora. Pues yo me acuerdo de haber venido a las 3 de la mañana porque nos estaban estallando los vidrios de alguna casa, o salir corriendo porque había una salida no autorizada y habían visto que por la ruta 3, que ahora lo hacemos cada vez menos por suerte, pero porque tenemos otra estructura que responde. Entonces eso es un poco la comprobación de que el trabajo sobre la estructura, pensando en quiénes son los integrantes de esa estructura y cuáles son los objetivos, o sea, el qué, el cómo y el para qué, nos van a permitir trabajar fuertemente en estas acciones. Así que nada, este es el primer encuentro, es como mostrarles la tapa del libro de algunas cosas. Van a recibir algún material que los vamos a ir dividiendo y pensando para que se pueda ir dando el abordaje. Algunas cosas son para leer y reflexionar de manera individual, y otras serán para pedirles que haya alguna discusión sobre el tema y alguna devolución sobre el tema. Así que bueno, ojalá sea este año muchísimo mejor que todos los anteriores que tuvimos, desde lo colectivo y desde lo individual. Me lo estoy pidiendo para mí, yo tuve un 2025 hermoso, así que espero que el 2026 sea bastante mejor que el anterior. Y bueno, se van a reiterar bastantes de estas actividades y ya les digo, les vamos a pedir que haya presencialidad o les vamos a pedir que
que de alguna manera esté la condición luego de acceder y comprobar que se accedió al contenido de eso. Algunas utilizaremos herramientas como el Zoom, en otras utilizaremos, pero el mantener una comunicación con mucha más gente nos va a implicar mucha mayor creatividad y mucho mayor compromiso en pensar de que estas instancias son importantes. Después, como la pregunta que siempre, ¿anoto las horas para compensar? Sí, anoten las horas porque son horas de trabajo para compensar y para tomarse después, sí. Porque siempre es la misma respuesta, pero siempre se pregunta. Entonces, pongámoslo, nos vamos a grabar acá. Voy a tener un gorrito, se anoten las horas. Sí, también la idea es presentar algunas de estas capacitaciones a INEFOP, porque como empresa nos corresponde alguna subvención como tal para poder desarrollarla, porque algunas van a requerir o presencia de otras personas, no sé, hay dos instancias pensadas con Mariano Lamberri, que es nuestro abogado, que una tiene que ver con el tema acoso y abuso. Hemos estado recibiendo denuncias de ese tipo por situaciones que uno a veces no sabe que pueden terminar en eso. Entonces le hemos pedido, y él está muy interesado en tratar de hablarles desde el punto de vista jurídico de qué se entiende cuando hablamos de esa situación, ¿tá? Y a veces uno se asusta por saber que hay cosas que uno toma en lo común y que pueden ser pensadas o vistas como tal. Ejemplo 1, realizar regalos a los chiquilines. ¿Tá? Cuando hablamos con Mariano por alguna situación, decía, retribución o promesa de retribución, dice la ley, ¿no? Entonces la retribución está puesta de muchas maneras, no quiere decir que sea económica de por sí, ¿no? Entonces, de vuelta lo mismo del sentido. El sentido que uno le puede dar, que puede ser un sentido absolutamente positivo, leído desde otra mirada y otro sentido, la dimensión se distorsiona absolutamente. ¿Tá? Y desde otro lado digo un juez o digo un adolescente. Y lo otro que nos va a tratar de ayudar es en lo que tiene que ver con respuestas a informes judiciales. También porque está haciendo como un ejercicio cotidiano. Y él nos priorizaba de que contestar en lo judicial muchas veces es poner lo mínimo de lo mínimo que te preguntan y no hacer historias a veces tan grandes de cosas. Y creo que nos va a servir para unificar algunos criterios porque estamos respondiendo muchos informes a jueces diferentes y los responden personas diferentes. Entonces, el tener una coherencia institucional con eso es hiper importante. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Todos los que... ¿Qué? ¿Me hace seña? ¿Qué? Ah, que diga eso. Tiene maldad esa chiquilina encima, vamos a... ¿Quiere que termine? No, no es con una mala noticia. Es también con lo organizativo. Bueno, se los anuncio, lo íbamos a pasar por otros medios. Nosotros todos los 15 damos adelantos de salario. A partir de julio no se va a dar más. ¿Por qué a partir de julio? Primero porque estábamos haciendo el pago del salario en 2 veces, terminábamos. Segundo porque se limita, nosotros con María que nos pasan, nos limitan a que sea cierto monto. Entonces ustedes verán los que piden adelanto, cada vez le estamos restando un poquito. Porque como somos más y no tenemos que pasarnos de los 200 y algo de 1.000 pesos por la propia fondo de caja que manejan los administradores, cada vez estamos retaseando más. Entonces, en junio nunca se da adelanto de sueldo porque hay aguinaldo, ¿no? Entonces, cuiden ese aguinaldo como el oro. Espero que no se lo hayan gastado en la entrada de Arjona. Y ya en julio empezamos de cero, ¿de acuerdo? ¿Qué alternativas tiene? Y bueno, hay bancos que dan adelantos de sueldo. No voy a hacer publicidad a los bancos que se peleen ellos ofreciendo adelantos de sueldo. Y en general los adelantos de sueldo son más o menos los montos que alguna gente pide. Porque eso implica un proceso administrativo grande. Nosotros tenemos solo una persona que liquida sueldo, que es Jorge, que encima, mirá, hablando de sistema, le estamos prometiendo un sistema de liquidar de sueldo hace no sé cuándo, y tiene una Excel, pobre Jorgito. Fue el cumpleaños el jueves, le digo feliz cumpleaños. Acá estoy liquidando sueldo, me dice. Era para saludarte nomás. Entonces, claro, hacerlo doblemente implica cargar toda una instancia de adelantos de sueldo. Entonces, bueno, vamos a ahorrarnos ese tema.
díganle a Silvia que me hizo decir esto para terminar. No, muchas gracias por un sábado de mañana, post feriado, y bueno, va a haber muchas más, esperemos que no sean todas post feriado para que puedan estar. Quedaron 6 bizcochos 7, también si quieren aprovecharlo pueden hacerlo.